Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí cada historia fue encontrada, cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, y escucha bajo tu propia responsabilidad. Hay lugares que aparecen en los mapas. Hay lugares que nadie visita, y después están aquellos lugares de los que casi nadie habla. Esta historia comienza en uno de esos sitios, un lago aislado, rodeado de bosque, sin casas alrededor y alejado de las rutas principales. No vamos a revelar su ubicación exacta, porque según los documentos que forman parte de este relato, el lugar nunca fue identificado oficialmente. La historia comienza con dos amigos, Mateo Rivas, de 24 años, y Nicolás Ferreira, de 25. Ambos se conocían desde la adolescencia y solían salir juntos a recorrer lugares alejados de la ciudad. Bosques, caminos rurales, viejas construcciones abandonadas, y lugares donde prácticamente nunca había nadie. Una tarde de verano, mientras conducían por un camino secundario, encontraron un pequeño desvío. No había ningún cartel, solo un camino de tierra que se internaba entre los árboles. Decidieron seguirlo. Después de aproximadamente 20 minutos llegaron al lago, y lo primero que llamó su atención fue el silencio. No había otras personas, no había botes, no había pescadores, ni siquiera se escuchaban pájaros cerca de la orilla, pero el agua estaba completamente tranquila, como si fuera una superficie de vidrio. Mateo sacó el teléfono y comenzó a grabar. En la primera grabación se lo escucha decir: "Encontramos un lago perdido en medio de la nada". Los dos se rieron. No tenían idea de que aquella sería una de las últimas grabaciones que harían juntos. El primer día. Ese día no ocurrió nada extraño. Caminaron alrededor del lago, comieron algo, y antes de regresar decidieron meterse al agua. La temperatura era agradable. El fondo descendía lentamente desde la orilla. Pero después de unos minutos, Nicolás salió del agua. Mateo le preguntó qué ocurría. Nicolás respondió: "Sentí algo". Mateo pensó que había pisado una rama. O quizás algún pez. Volvieron a mirar el agua. Nada. Ni siquiera una onda. Entonces Nicolás señaló hacia unos metros de distancia. Había algo oscuro debajo de la superficie. Algo que se desplazaba lentamente. Los dos se quedaron observándolo. Parecía una sombra. Se movió unos metros y desapareció. Mateo tomó el teléfono, pero cuando intentó grabarlo nuevamente, ya no había nada. Decidieron marcharse. 3 días después. Según los registros ficticios del caso, los dos regresaron al lago 3 días después. Esta vez, llevaban una cámara. Querían grabar un video para demostrarle a sus amigos que habían encontrado aquel lugar. La cámara comenzó a registrar a las 16:18. Durante los primeros minutos no sucede nada. Los dos caminan por la orilla. Bromean. Hablan de volver al día siguiente, hasta que Mateo entra al agua. Nicolás permanece en la orilla. La cámara está apoyada sobre una piedra. La imagen muestra a Mateo nadando aproximadamente 10 metros. Entonces se detiene, mira hacia abajo, y dice: "Nico, pausa. Hay algo acá". Nicolás responde desde la orilla: "¿Qué?". Mateo no contesta. Durante unos segundos permanece completamente inmóvil. Después comienza a retroceder, muy lentamente, y entonces, algo golpea el agua debajo de él. Mateo desaparece parcialmente de la imagen. Nicolás corre hacia la cámara. La grabación se mueve violentamente. Se escucha: "Mateo". Después que silencio. El agua. Nicolás entra al lago. Lo llama. 1 vez, 2 veces, 3. No recibe respuesta. La cámara continúa grabando desde la orilla. El agua vuelve a quedar completamente quieta. Nicolás se sumerge. Sale. Vuelve a sumergirse. Nada. Finalmente regresa a la orilla. Y durante varios segundos permanece mirando el lago. Entonces ocurre algo que después se convertiría en la parte más extraña de la grabación. Una pequeña onda aparece detrás de Nicolás. No viene desde la orilla, no viene desde el viento. Parece avanzar hacia él. Nicolás se da vuelta. No vemos su rostro. Solo escuchamos: "Mateo". La cámara permanece fija. Nicolás retrocede. Y entonces, algo tira de él. No vemos exactamente qué,
Solo vemos cómo pierde el equilibrio y desaparece hacia el agua. La cámara continúa grabando, durante casi 11 minutos. No vuelve a aparecer nadie. Cuando llegó la noche, la batería de la cámara finalmente se agotó. Al día siguiente, ninguno de los dos regresó a casa. Sus familiares denunciaron la desaparición. Se inició una búsqueda. Los equipos encontraron el vehículo estacionado cerca del camino. También encontraron algunas pertenencias. Pero no encontraron a Mateo, ni a Nicolás, y tampoco encontraron sus cuerpos. Los investigadores inspeccionaron el lago. Buscaron cerca de la orilla. Revisaron la vegetación, pero no encontraron una explicación clara, hasta que localizaron la cámara. Y cuando revisaron la grabación, encontraron algo que ninguno de los investigadores esperaba. Porque durante los últimos segundos del video, hay una tercera presencia en el agua. Algo que se mueve detrás de Nicolás. Algo demasiado grande para distinguir qué es. La grabación termina antes de que pueda verse con claridad. Y desde entonces, nadie volvió a saber nada de Mateo Rivas ni de Nicolás Ferreira. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando los investigadores analizaron el audio de la cámara, descubrieron algo registrado aproximadamente 30 segundos antes de que Mateo desapareciera. Una voz. Una voz que no pertenecía ni a Mateo, ni a Nicolás. Y lo que dice esa voz es la razón por la que este supuesto expediente terminó siendo conocido como el lago que no devuelve nada. Fin de la parte 1. Frecuencia Maldita continuará. Parte 2. Lo que había debajo. Has vuelto a sintonizar Frecuencia Maldita. La historia que estás a punto de escuchar es una obra de ficción presentada con formato de falso documental. Algunos detalles están construidos para parecer un expediente real, pero los personajes y los acontecimientos de este caso son ficticios. Ahora, volvamos al lago. La desaparición de Mateo Rivas y Nicolás Ferreira había dejado una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente aquella tarde? La policía ficticia que investigaba el caso recuperó la cámara encontrada cerca de la orilla. El dispositivo parecía intacto. La tarjeta de memoria también. Pero había un problema. La grabación estaba incompleta. El video terminaba aproximadamente 11 minutos después de la desaparición de Nicolás. Sin embargo, el archivo original indicaba que la cámara había continuado funcionando durante 47 minutos más. Nadie entendía cómo. Cuando los investigadores consiguieron recuperar esos datos, apareció la segunda grabación, 47 minutos después. La imagen era prácticamente negra. La cámara estaba apuntando hacia el lago. No había movimiento. No había personas. Solo se escuchaba el viento. Durante varios minutos no ocurre absolutamente nada, hasta que, aproximadamente a las 18:07, aparece una pequeña perturbación en el agua, una onda, después otra, y otra. Pero esta vez no se alejaban de la orilla, se acercaban a ella, como si algo estuviera nadando lentamente hacia la cámara. La imagen comienza a mostrar pequeñas gotas sobre el lente, y entonces se escucha un sonido, un golpe seco, después otro. Toc, pausa, toc, pausa, toc. La cámara estaba apoyada sobre una piedra. No había nadie cerca. Entonces, el sonido vuelve a repetirse, pero esta vez parece provenir de debajo del agua. El audio. Los investigadores aislaron el sonido. Al principio pensaron que se trataba de una interferencia. Después descubrieron algo extraño. El patrón se repetía. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, 3 golpes. No parecía un sonido producido por un animal conocido, pero tampoco existían pruebas suficientes para determinar qué lo había provocado. Y entonces apareció otro detalle. En una de las pistas de audio, se escuchaba una voz extremadamente débil. Los investigadores aumentaron el volumen, la limpiaron digitalmente, y finalmente pudieron distinguir algunas palabras. No eran de Mateo, tampoco de Nicolás. La voz decía, no entren. Después, silencio. El testigo. Semanas después, un hombre llamado Ernesto Vidal, que vivía aproximadamente a varios kilómetros del lugar, afirmó haber escuchado sobre las desapariciones.
Según su testimonio ficticio, él conocía aquel lago desde hacía décadas. Y cuando los investigadores le preguntaron si había visto algo extraño allí, se negó inicialmente a responder. Finalmente dijo, ese lago siempre estuvo ahí. Pero después, agregó algo mucho más inquietante. Según Ernesto, años atrás, había escuchado historias de personas que desaparecían después de nadar allí. Nunca había visto los cuerpos, nunca había visto a ninguna criatura, pero decía que los habitantes de la zona evitaban entrar al agua. Cuando le preguntaron por qué, respondió, porque el agua se queda quieta. Los investigadores no entendieron. Entonces explicó, un lago nunca está completamente quieto. La hipótesis. La investigación comenzó a considerar una explicación mucho más racional. Podría tratarse simplemente de una zona extremadamente profunda. Tal vez existían corrientes submarinas. Tal vez el fondo tenía túneles naturales o cavidades capaces de arrastrar a una persona. Eso explicaría por qué nunca aparecieron los cuerpos, y explicaría también las perturbaciones del agua. Pero había un problema. Los estudios realizados posteriormente no encontraron una profundidad extraordinaria, ni túneles, ni corrientes capaces de explicar lo ocurrido. Y entonces apareció algo todavía más extraño. La última imagen. Un investigador revisó nuevamente la grabación. Avanzó cuadro por cuadro. Y aproximadamente 8 segundos antes de que Nicolás desapareciera, encontró algo. En la parte inferior derecha de la imagen había una sombra. Al principio parecía un reflejo, pero cuando aumentaron el contraste, la forma parecía desplazarse. No tenía una silueta claramente identificable. No podía determinarse si era un animal, una persona, o simplemente una distorsión provocada por el agua. Pero había algo que llamó especialmente la atención. La sombra parecía estar directamente debajo de Nicolás. Y después, subía. El último archivo. La cámara tenía un último archivo. Duraba apenas 4 segundos. La imagen mostraba la superficie del lago. No había nadie. Entonces, algo pasó frente al lente. Muy rápido. La imagen se distorsionó. Y justo antes de terminar la grabación, se escucha una respiración. Una sola. Después una voz extremadamente baja. Todavía están aquí. La grabación termina. El expediente. En nuestra historia, la investigación terminó sin respuestas. Mateo y Nicolás fueron declarados desaparecidos. Nunca se encontraron sus cuerpos. Nunca apareció una explicación definitiva. El lago fue cerrado temporalmente para investigaciones. Y con el tiempo, la historia comenzó a desaparecer. Pero existe una última pieza. Una fotografía tomada varios meses después. Un investigador había regresado al lugar. La fotografía muestra el lago completamente vacío, excepto por algo. En el centro del agua, hay 2 pequeñas manchas oscuras, una al lado de la otra, exactamente donde, según la última grabación, habían desaparecido Mateo y Nicolás. ¿Eran objetos? ¿Sombras? ¿Animales? Nadie pudo determinarlo. Y probablemente nunca lo sabremos. Cierre. Frecuencia maldita. Quizás todo tenga una explicación. Quizás exista una corriente submarina. Quizás aquella grabación sea simplemente una combinación de sonidos, sombras y coincidencias. Y quizás Mateo y Nicolás simplemente fueron víctimas de un accidente. Pero hay algo que permanece. 2 amigos entraron a un lago. Y nunca regresaron. Y cuando alguien preguntó qué había debajo de aquella superficie, nadie pudo dar una respuesta. Porque algunas aguas esconden profundidades. Otras esconden secretos. Y en las historias que contamos en Frecuencia Maldita, hay lugares a los que quizás sea mejor no entrar. Apaga la luz. Mira hacia la oscuridad. Y si alguna vez estás frente a un lago completamente quieto, pregúntate algo antes de entrar. ¿Estás realmente solo? Esto fue Frecuencia Maldita. Hasta la próxima historia.